Primero quiero decirles que la charla tiene que ver con articular todo lo que fueron diciendo nuestros colegas. Estoy muy feliz porque va a tener un nuevo sentido. Y no les voy a venir a decir nada nuevo. La realidad es que les voy a mostrar cómo algunos engranajes pueden tener otros sentidos. Y esto empieza con esta frase. Es un poco fuerte, pero la verdad es que las personas que nos unimos, ahora les voy a contar un poco, dijimos, ¿por qué? ¿Y qué está pasando para que esta frase que dijo esta científica tenga tanta repercusión? Ella decía, en realidad hay pocas mujeres científicas. Y entonces, si la cura del cáncer estaría en la mente o en la cabeza de una niña, nunca nos daríamos cuenta si esa o no la solución. Así es que el año pasado nos juntamos 5 personas, después se sumó Richard, y lo interesante acá es que somos todas mujeres, pero somos mujeres de diferentes ámbitos. Ninguna es solamente de educación, son programadoras, ingenieras, y nos juntamos por esto, porque cada vez más hay más noticias que de alguna manera nos alertan que las tecnologías a veces tienen que ver con la innovación, y hay como una ecuación, jóvenes, innovación, tecnologías, y nosotros la verdad es que queremos saber mucho más sobre esto y queríamos empezar a ver qué podíamos hacer para incidir. Y acá viene algo que nos encanta a los argentinos, ¿no? Como compararnos con PISA y sacar estos datos y decir que mal que estamos y que bien que estamos. En realidad traigo este slide porque me parece interesante ver que Argentina, a diferencia de que Estados Unidos, las mujeres, en lo que es matemática, tienen un mejor desempeño que los hombres. Y esto en realidad habla de un tema. El tema es que hay obviamente una construcción sociohistórica y sociocultural en relación a esto. Y la realidad es que acá son todos hombres, y esto es medio inédito en el ámbito de educación, porque estamos en la Facultad de Ingeniería, pero yo me imagino que ustedes no deben tener muchas mujeres en sus clases, se ríe ahí el colega, y tiene que ver también con que a mí me pasa que estoy en ámbitos educativos donde el 90% son mujeres, y nos pasa que somos educadoras, y generalmente cuando hay una respuesta de matemática le damos el lugar al varón y no a la mujer. Y eso es bastante fuerte, pero eso también genera un impacto en el futuro, en las carreras que van a elegir estas mujeres. Y les cuento que no siempre fue así. Argentina en 1980 tenía más mujeres que hombres estudiando en la carrera de ciencias de la computación. Pero esto, fíjense que también fue algo que fue pasando en el mundo. En Estados Unidos también bajó estrepitosamente. Comparo a Estados Unidos porque, por mencionar un espacio de innovación tecnológica, y la verdad que acá viene la pregunta del millón. ¿Por qué ustedes piensan que estos datos que les di deberían importar? Silencio. Voy a dar estos datos que nos encantan también. Primero y principal, que se prevé que en 2009, iba a decir, ya estoy vieja, en el 2020 van a haber 1,5 millones de trabajos que tengan que ver con el ambiente tecnológico. Pero también se prevé que si empezamos desde 2009 a contar quienes estarían estudiando estas carreras, solamente el 29% de los graduados estarían calificados para cubrir esta demanda. Otra de las cosas es que cuando se estudia que una mujer trabaja en ámbitos relacionados a las tecnologías, tiene un 33% de incremento de sueldo en comparación con otro tipo de carreras. Otro de los puntos tiene que ver con los nuevos trabajos. Hoy escuchaba la radio y esto es algo que nos pasa a todos cuando pensamos en las viejas profesiones y no tan viejas, como por ejemplo el cartero. Hoy el cartero solamente viene cuando tiene que entregarnos una carta de documento y no es tan querido como en otras épocas. Y acá hay otro punto, y este me parece que es el más nodal, que tiene que ver con la falta de perspectiva de innovación. Todos nuestros colegas fueron contando escenarios en los que los problemas cada vez son más complejos. Y pensar que el que diseña o desarrolla una tecnología sea solamente un hombre, puede hacer esto que no sé cuántos de ustedes sabían, pero el airbag fue diseñado por hombres y cuando empezaron a morir mujeres, se dieron cuenta que en el proceso de diseño nunca tuvieron en cuenta la usabilidad de una mujer. Entonces cada vez más tenemos que pensar que hayan equipos mixtos, porque nosotros decimos mujeres en tecnología o chicas en tecnología, y la realidad es que no queremos sesgarnos, pero sí queremos mostrar que es un punto en el que tenemos que trabajar fuertemente. Y otro tiene que ver en realidad con lo que decía también Paula, en relación a esto de las representaciones. ¿Cuántos de nosotros se crió viendo dibujitos, o viendo héroes o heroínas? Y los roles la verdad es que dejan mucho que desear.
Y acá es donde nosotros queremos ver cada vez más mujeres actuando y siendo aquellas personas que nos inspiran. Finalmente, algo que nosotros en estas conclusiones íbamos diciendo es, bueno, si vamos uniendo todo esto, y esto tiene que ver con la tecnología, la innovación, los jóvenes, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y qué podemos hacer al respecto en realidad? No solamente desde nuestro lugar, sino también porque cada una de nosotras que trabaja en diferentes ámbitos, para mejorar esos ámbitos y también para apuntar a la productividad. Y ahí es que el año pasado hicimos el primer programa que se llamó Programando un Mundo Mejor. Paso un dato rápido. Lo hicimos en Buenos Aires, pero también hubieron chicos de Capital, Federal y de Provincia de Buenos Aires. La verdad es que lo tiramos al ciberespacio. Algunos docentes les pedimos, por favor, que sabemos que trabajan muy bien con estas ideas de innovación y por ahí no tan testeadas. Y sin hacer ninguna difusión tuvimos 70 aplicaciones de chicas, y las chicas nos escribían y nos decían: soy emprendedora, quiero cambiar el mundo, quiero aprender más sobre tecnología. ¿Cuántos años tenés? 13. Yo decía, fantástico, yo si esa edad hubiera tenido ese ímpetu, me comía el mundo. Y así fue que nosotros con mucho esfuerzo tuvimos que decidir a quiénes y de qué manera íbamos a trabajar en estos equipos. Trabajamos con 24 chicas y generamos en muy poco tiempo 8 aplicaciones de impacto social. Y ahora les voy a contar de qué se trata. Pero esto nos dio una confirmación, que acá viene nuestra ambición y lo que después les voy a pedir que nos ayuden, pero que en el 2020 hayan pasado por nuestro programa más de 100.000 chicas. Entonces, me van a decir, ¿cómo? ¿Estás loca? No, Programando un Mundo Mejor tiene que ver con esto. Nosotros mandamos esto que les contaba. La convocatoria tenía que ver principalmente con que fueran chicas de 13 a 16 años que no tuvieran ningún conocimiento previo de programación, porque muchas veces nos decían, che, tiene que estudiar o ser una escuela técnica, no tiene nada que ver. Tenían que traer sus propios dispositivos. Esto quería decir su netbook de conectar igualdad, sus celulares, su tableta, todo lo que tenga a disposición. Nosotros no le íbamos a dar tecnología, tenía que traer eso que todos los días usaban. Y después les pedíamos un compromiso que trajeran en el grupo 3 compañeras, 3 amigas. Algunas después nos confesaron que tuvieron que convencer mucho a esas amigas. Y que nada más se tenían que comprometer a venir 2 tardes, 2 horas y un fin de semana. No todo el día, porque la verdad es que era de 10 a 19 y de 10 a 18. No era tan complicado. Y nosotros teníamos claro solamente esto, que queríamos que en esa experiencia la tecnología tuviera un propósito. Y la segunda es que ellas conocieran cómo se desempeñaba un adulto en el ámbito que se denomina emprendedor tecnológico. En ese espacio uno, además de crear, idear, proponer un proyecto, tiene que convencer a los otros, porque generalmente lo que sucede es que hay gente que invierte. Nos parecía un poco alejado, pero también nos parecía interesante darles a las chicas la oportunidad de que piensen que podían llegar a vivir de eso. Y ahora les muestro, estos son los prototipos que hicimos nada más que en 20 horas, y no lo hicimos nosotros, lo hicieron las chicas. El primero lo hizo la escuela pública La UNSAM. Fue una aplicación para celular en donde con los vecinos avisaron por el tema de las inundaciones. El segundo fue la de una escuela pública de acá, en donde lo primero que nos dijeron es ¿quién se acuerda cuando hay un incendio o cuando hay un robo? ¿A quién llamar? Y la verdad es que nadie. Entonces la aplicación, porque se llamaba Un Minuto Una Vida también, tenía que ver con esto. Los otros tenían que ver con cómo insertar a las personas que todavía no pueden entrar a un trabajo formal de una manera más segura. La otra tenía que ver que el último tiempo que empezó a haber todo este tema de Uber y demás, a estas chicas las llamaron todo el tiempo para que cuenten cómo hayan diseñado su aplicación, que no es como Easy Taxi, porque en realidad tiene que ver mucho con el tema de género y cómo las mujeres nos sentimos cada vez que nos subimos a un taxi, que sabemos que nos pueden pasear o que sabemos que la tarifa no nos van a cobrar lo que deberían. La realidad es que es súper interesante porque además algo que iba pasando es que iban controlando eso que como jóvenes les pasaba, y además en ese tiempo había un montón de noticias negativas en relación a los jóvenes que se suben a un taxi, las mujeres jóvenes solas y demás. Después, acá hay un representante del colegio,
hicieron una aplicación porque decían, hay un montón de apuntes, hay un montón de profesores que quieren ayudar, pero ¿cómo te das cuenta, cómo te enterás cuando tenés que preparar un examen? El otro, que también nos sorprendió mucho, tenía que ver con las adicciones. Las chicas muy comprometidas contaron que no sabían a veces cómo ayudar a sus compañeros cuando notaban que estaban en un grado de adicción alto. Este colegio armenio lo cuento particularmente porque ellas habían ido a visitar la legislatura porteña. Y en la legislatura porteña en un momento ella escuchó una discusión en la que decían no, si no sos de Buenos Aires, la identidad porteña es una, no es la inmigración que nos une a todos, tanto inmigración de nuestro propio país como inmigración que hemos tenido en todas nuestras generaciones. La aplicación lo que hace es invitarte a todos los fines de semana a sumarte a una de las actividades que tienen todas las comunidades, congregaciones, que generalmente son gratuitas, y uno, bueno, iba sumando puntos a medida que iba conociendo. Entonces, el lema de ellas era, en vez de decir, no hagamos una aplicación para no discriminar, conocer un poco más sobre las culturas, que inevitablemente te va a hacer no discriminar. Y la otra, la hicieron un colegio que lo que nos contaba es, nosotros nos metemos un montón de cosas de voluntariado y generalmente dicen que la sociedad argentina quiere ayudar todo el tiempo y que cuando hay una actividad o algo, por ejemplo una inundación, todos queremos ayudar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos que unir esas ganas de ayudar con tener buenas fuentes de información sobre dónde y de qué manera podemos hacerlo? Todas estas, yo les puse el nombre de los colegios porque lo hicieron las 3 chicas en las 20 horas, no les hicimos nosotros. Y ahora voy a esta idea, ¿no? De la programación, porque este era el concepto que se llama Más Rico. Este concepto tiene que ver con 2 cosas. Primero, que uno veía o cuando piensa o tiene en el imaginario que quiere decir o qué significa programar, lo ve como algo muy alejado de lo concreto, ¿no? No piensa que puede tener que ver con las realidades. Y la realidad es que justamente ellos trajeron un problema y ahora les voy a contar de qué manera. Les enseñamos, no sé cuántos de ustedes conocen estas plataformas, pero es un tipo de programación visual que es muy sencilla, pero lo que es interesante es que aprenden a desglosar un problema en pasos simples. Y esos pasos simples después generan respuestas y después generan todas estas cuestiones que pueden llevarse a todo lo que nosotros usamos todos los días en el dispositivo. Entonces, la primera conclusión que tuvimos es que la realidad es que estas chicas pasaron de ser usuarias a creadoras de soluciones. Y acá lo que dice Melania en relación a la identidad digital, el otro día nos juntamos con algunas y ellas nos decían, yo antes de este programa pensé que atrás de todas las aplicaciones había un minion que hacía algo. Nunca me imaginé que atrás de WhatsApp, que atrás de cualquier red social, había alguien que lo había programado. Y esto también es importante porque nosotros no fuimos con una experiencia en donde les íbamos a hablar teóricamente. Nadie les podía contar lo que iban a vivir. Y acá justo con Matías antes estábamos hablando que les dejamos un espacio muy rico en los que ellos tenían que autogestionar sus recursos. ¿Dónde hicimos estos 4 encuentros? Nosotros somos una organización que ni siquiera está constituida, no recibimos nada a cambio, pero teníamos un montón de gente que nos quería ayudar. Así fue que una de las empresas de programación nos dijo, necesitamos nuestros espacios. Porque nosotros queríamos que ellas, además de todo, vieran dónde trabaja un programador verdadero, entre comillas. Y esto sí nos parecía interesante, porque no solo ellas traían todas sus tecnologías y las ponían en uso, sino que también se dan cuenta que eso tenía que ver con algo que podría ser su futuro trabajo el día de mañana. Esto es algo interesante porque uno de los grupos, por ejemplo, nosotros no les decíamos que tenían que traer los cargadores y en un momento, porque eran responsables como jóvenes de traer sus propios cargadores, se les acabaron todas las baterías y empezaron a hacer lo que tenía que ver con cómo programar ese problema en pizarrón. Lo cual también nos pareció una herramienta que muestra claramente la necesidad de cuando tenemos tecnologías y cuando tenemos un propósito. Acá hay un punto
punto clave. Nosotros les pedimos a ciertas personas, a 8 mentores, que son personas que trabajan en el mundo también de la tecnología, muchas programadoras y programadores, que nos ayudaron como mentores, pero que en ningún momento les dieron la respuesta. Y otra de las condiciones era que solo cuando ellas les pedían ayuda, ellos los podían orientar. Y acá pasó también algo súper interesante, que es que las chicas empezaron también a usar tutoriales, vieron que usan todo el tiempo en la plataforma YouTube, pero buscando soluciones a eso que no encontraban para resolver determinado momento de la programación. También las tratamos bastante como adultas. Les dimos algunos talleres claves sobre diseño, usabilidad, experiencias. Vino H a hablar sobre datos, en donde ellos tenían que buscar fuentes de información o de qué manera iban a buscar imágenes que fueran libres, gratuitas, bajo licencias libres, que eso es súper importante. Y de nuevo, otro de los puntos es que todas estas aplicaciones que les mostré, después les enseñamos que lo tenían que subir a una librería, y en esa librería la comparten con toda una comunidad que alguien puede tomar, descargarla y mejorar esa aplicación si quieren. Así como ellas también pueden buscar cualquier otra aplicación en celular y descargarla y usarla o mejorarla. Y esto creo que es el punto más importante. Ustedes van a decir, bueno, no, es que los jóvenes están totalmente desconectados del mundo, no les interesa nada, no sabemos cómo engancharlos. La verdad es que trabajamos con chicos, con chicas con perfiles muy diferentes, y una conclusión que tenemos es, a veces los chicos que vienen de escuelas que tienen todo, les genera un mayor impacto, que ustedes no lo crean, sobre todo en las mujeres, pensar que se pueden dedicar a este tipo de carreras y no a ser abogadas, por ejemplo, o a dedicarse al gerenciamiento de la empresa del papá. En cambio, las chicas que no tenían nada por conquistar, empezaron a conquistar cosas y empezaron a decirnos queremos más y queremos generar otras cosas. Y uno de los proyectos que es el que se hizo en José Luis Suárez, la aplicación de las inundaciones, Defensa Civil les dijo que él los está ayudando a escalarlo, lo cual para ellas, imagínense, chicas de 14 años, que Defensa Civil le diga es súper útil para tu barrio y vamos a desarrollarlo y escalarlo. Y yo creo que esto es un punto. Primero porque nosotros el primer día les dijimos, ustedes se van de acá y desde que salen de este lugar hasta que se van a su casa, tienen que rastrear cuál es el problema que tienen en su barrio. O un problema que se les genera a ustedes, por ejemplo, cómo estudiar, que hicieron este grupo de apoyo, o cómo, por ejemplo, disminuir la discriminación y no desde la negativa. Y esto para nosotros fue importante porque tomamos sus problemas. En ningún momento dijimos, no chicos, hay que trabajar sobre, por ejemplo, la disminución del cólera, el X, no, porque está totalmente alejado de sus realidades. Entonces, primero y principal, la idea de cambiar el mundo suena bastante Michael Jackson, ya estamos, y además ambicioso, lejano de cualquier tipo de capacidad de hacer. Cuando ellos empiezan a ver esto, empiezan a ver que pueden hacer eso otro. Y algo interesante es que después nosotros nos imaginamos que estas chicas no iban a tener más contacto, pero la verdad es que no había un compromiso. Tuvieron la experiencia, salieron muy inspiradas, las ayudamos en algunas cosas, pero tenían que venir ellas si querían. Y nuestro mayor objetivo en este programa es, y este es un punto importante, no queríamos que nos dijeran, no, ahora queremos ser programadoras, muy bien, bien. No, todo lo contrario, es que conocieron otra posibilidad de trabajo y de estudio. Sin embargo, tenemos una comunidad que ellas nos demandan y que nosotros les contamos que hay becas, que hay posibilidades diferentes y se van enganchando y siempre vienen eventos y hay diferentes cosas. Y les puedo asegurar que la verdad es que alguien de 16 años que te pida, te pone en un lugar totalmente movilizante, porque tenés que dar lo mejor en serio, porque no tiene ningún problema en decirte no, eso no es lo que te estaba pidiendo. Finalmente, antes de terminar, hay una frase que dijo una de las chicas el último tiempo. Ellas cuando presentaban estas aplicaciones el último día, de alguna manera competían entre comillas. Pero no es que competían, y ella dijo, aprendimos a convivir y no a competir. Porque pasaba algo interesantísimo, y los que pudieron ir
es que entre ellas se preguntaban, no importaba el colegio, los chicos la verdad es que no discriminan. Iban y le preguntaban al otro cómo habían resuelto algo, iban y se sugerían cosas. Eso era muy rico. Y también por otro lado, allá nos preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con las escuelas o los educadores? No, acá participaron todas estas personas, desde Cristina, Matías, para Melania, que venían y nos decían no queremos participar y ver cómo, y además que sabemos que son escuelas y docentes que están atrás, que se interesan por seguir, hasta los voluntarios, los mentores, y todos los que tenían que ver con gente que se nos acercaba después y nos decía queremos darle becas, queremos incentivarlas, necesitamos más de esto. Entonces creemos que no solamente el punto es resolver un problema pensando en, como una de las discusiones que pasa, ¿no? Cambiar la currícula, cambiar los planes de estudio, eso sí hay que hacerlo, es necesario, pero probablemente el sistema nos lleve muchísimo tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿Nos olvidamos de estas chicas? ¿Qué hacemos? Entonces este es un punto importante que creo que lo pudimos hacer en poco tiempo y nadie además le dedicó muchísimo esfuerzo. Todos hicieron lo que sabían hacer y cada uno hizo un excelente engranaje en este programa. Acá están súper apasionadas. Finalmente, para lo que tiene que ver con educación, yo creo que había una reflexión que nos decían todas. Una fue muy fuerte el otro día que en el lanzamiento se acercó y nos contó: yo aprendí lo que no aprendí en mucho tiempo en la escuela. Pero esto, ella aprendió porque experimentó y se animó a desarmar la tecnología y a pensarla desde otro lugar. Porque además, de nuevo, ¿quiénes de nosotros, cuando algo se rompe o pasa algo con la tecnología, no le pregunta al hermano, no le pregunta al novio, y ustedes nos miran como... Las mujeres no se preguntan entre sí, che, ¿cómo resolviste esto? Es muy difícil. Y esa es la barrera que queremos romper. Bueno, este es el último un video muy breve del cierre de una de las chicas que mejor que lo cuente yo. Este me parece que es el resumen. Y que, o sea, necesitamos ayuda de alguien y capaz que con esta aplicación ahora somos famosas porque en el te van a decir, solucionaste un problema, puede ser que ojalá siga a pies y estudie para hacer más aplicaciones y ayudar no solo a mi barrio, a todo el mundo. Bueno, Steffi tiene 14 años y creo que es una enseñanza y que nos moviliza a todos porque todos los días nos preguntan cuándo, cómo y de qué manera puede seguir mejorando y seguir estudiando, además de estudiar la escuela, porque algo es importante, acá ninguna motiva que esté el secundario y se ponga a desarrollar aplicaciones, esa es otra de las discusiones, ¿no? Todos sabemos que quienes estudian informática, ingeniería, es muy difícil terminar la carrera, pero también la pregunta del futuro es si eso también les va a ser una mano de obra más precaria si no terminamos la escuela. Sobre todo es el estudio y sobre todo las mujeres, particularmente. Bueno, nos llamamos así, Chicas en Tecnología, principalmente porque queremos que el mundo nos escuche y aprenda, porque sabemos que esto que hablamos en Argentina de atarlo con alambre es real. Tenemos una capacidad innata de resolver problemas de diferente manera y nos interesa mucho poder resolver y dar soluciones de acá. Esta es nuestra página, les dejo acá el contacto y les agradezco muchísimo por su tiempo. Este año vamos a hacer acá, así que pasen por las redes, todo es libre, gratuito y pueden sumarse e invitar a sus sobrinas, hijas, hermanas